Hola, bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes aquí en este momento en Argentina. Eh, bueno, como parte de mi compromiso con este proyecto de la diplomatura es estar en instancias presenciales. En esta oportunidad no voy a estar, dado que estoy en otra diplomatura, la diplomatura de una de mis hijas que está eh, terminando su nivel secundario y previo ingreso a la universidad, así que ese es uno de los motivos por los cuales ponderé ese compromiso. Pero bueno, gracias a esta herramienta tecnológica hoy podemos estar de alguna forma presentes allá con este mensaje, y gracias al apoyo de la coordinación ahí del equipo, de Pedro y de los supervisores, es poder dejar un mensaje o algunas inquietudes sobre algunas preguntas que Pedro me envió. Así que, bueno, en principio quiero eh, tomar esto como un espacio, una especie de cierre. Así que quiero saludar a todas las personas y a todo el equipo que diseñan, apoyan y coordinan para que esta diplomatura sea posible. A Pedro y el equipo de coaches y supervisores que acompañaron el programa y el desarrollo de cada uno de los participantes. Pedro me dejó algunas preguntas que me dispararon en esta etapa de cierre, ya sea para aquellos que hayan aprobado y que estén en la instancia final de ser certificados como coaches, aquellos que a lo mejor no fueron aprobados y tienen la posibilidad de hacer algunas prácticas y volver a tomar su examen o conversaciones o lo que haya faltado, y aquellos que no hayan calificado también en la aceptación, la curiosidad y las preguntas sobre qué podría haber faltado para haber obtenido la certificación. Entonces, como en su momento les comenté, en este momento de mi vida profesional en coaching, ya hace más de 16 años que estoy, y justamente en este proceso de acreditación para Master Coach de la International Coach Federation, que estoy en proceso y reconozco que no fue una ponderación de tener rápido la certificación. Ya tengo más de 10.000 horas de coaching ejecutivo y de equipos en empresas multinacionales, y participé activamente en ser profesor invitado, docente invitado en varias escuelas, y también por haber formado parte activa de la creación del capítulo de la International Coach Federation en Argentina, y haber llevado el capítulo en un año y medio a ser el capítulo más grande de Latinoamérica, desde el año 2009 que empecé a trabajar, y luego seguí como coordinador para la región, apoyando a presidentes y equipos de capítulos. Entonces, desde ese lugar es de donde voy a decir lo que digo, no como ni como una verdad. Todos sabemos que son juicios acerca de ciertos datos o referencias, pero es el trasfondo de donde yo hice mi carrera, y de donde digo lo que digo en base a mi experiencia vivida, ¿no? Una de las preguntas que Pedro me dijo es, bueno, ¿qué hacer luego que termine la formación básica del diplomado? ¿Y por qué formación básica? Todos sabemos que básica porque es como un primer escalón a ciertas competencias mínimas para poder apoyar a otros en conversaciones en el espacio relacional, personal, familiar. Sabemos que en el nivel donde están hoy, los que certifiquen son competentes para poder trabajar con personas, y sabemos que te da una formación básica para ser un buen coach de vida, coach de relaciones,
coach de inquietudes personales. Y en esto, como cualquier profesión, no es el título lo que te hace coach. Lo que te hace coach es el ejercicio de una práctica particular o profesional en un nicho particular o específico, donde la persona tiene un background capaz de escuchar los quiebres, la historia de ese nicho, los desafíos y los compromisos que están involucrados. Y lo que te hace coach también es la declaración de satisfacción, obviamente en primera instancia, de la entidad certificadora, declara que sos coach competente, pero lo que te hace coach también es la declaración de satisfacción de los clientes con cual uno trabaja y de las comunidades profesionales donde uno interviene. La declaración de ser coach como declaración vive en el espacio de las entidades certificadoras y vive en el espacio de declaración de los clientes, pero no vive en el ser de nada, porque es básicamente un espacio declarativo. O sea, lo que te hace coach es el hacer competente en un nicho en particular y las declaraciones de juicio de personas que evalúan esa práctica, y eso es lo que te hace coach. Por lo tanto, la conciencia de ese espacio de práctica y ese espacio declarativo es donde uno se nutre y recibe ese feedback para decir: soy un coach certificado, ¿sí? O soy un coach profesional, validado en la cantidad de declaraciones de satisfacción de los clientes, de las comunidades y la cantidad de horas en relación a esas declaraciones. Así que creo que ese es el primer mensaje: ser consciente que el título no te hace coach. El título es una declaración formal de una entidad o de una institución formativa que declara que se ven comportamientos observables de ciertas habilidades que hacen al hacer de un coach. Y es un primer escalón. Así que acá les dejo una primera pregunta o un primer espacio de trabajo de cuáles serían las declaraciones que validarías o que validarían tu práctica como coach profesional. ¿Cuáles son tus clientes? ¿Cuáles son las organizaciones en las cuales intervienes en esa comunidad de aprendizaje que validarían tu quehacer o tu hacer como coach? Y acá pueden hacer un break o un corte para poder trabajar sobre ese tema. O pueden seguir con la segunda pregunta que me pareció, cada pregunta de Pedro siempre es profunda, siempre viene desde un lugar de respeto y de preocupación más amplia, así que muy agradecido de lo que hemos hecho hasta ahora y de estas preguntas que me envió. La otra pregunta es cómo comenzar a ejercer la profesión del coach. Y acá las preguntas sobre el cómo muchos no me gustan, porque los cómo son como las dietas, ¿sí? O sea, no hay ninguna que funcione. Cómo bajar de peso, cómo aprender a ser ejecutivo, cómo ser feliz, cómo ser mejor persona, cómo conseguir y ganar amigos en 30 minutos. La pregunta sobre el cómo, puede que el cómo que a uno le sirvió no aplique para otro, y básicamente cambiaría la pregunta sobre qué tipo de habilidades y sensibilidades necesito desarrollar para comenzar a ejercer la profesión del coach. Y aquí hay algunas reflexiones y consideraciones que podemos hacer. En mi experiencia, creo que el comenzar a ejercer la profesión del coach ocurre en una dinámica de hacer ofertas éticas en el ámbito donde puedo ser competente para ejercer mi profesión, responsable porque puedo hacerme cargo de las inquietudes, en el dominio donde puedo sostener la promesa
de ser un profesional competente a los clientes con los cuales trabaje. Si no tienes eso, no es profesional andar jugando a conejillos de India con personas o con empresas para empezar a ejercitar cómo empezar a ejercer la profesión, ¿no? Por eso, en mi experiencia, al principio, para empezar a ejercer promesas competentes, es empezar a poder hacerme cargo de las promesas que sí puedo hacer en el nicho donde sea competente. Y en este estadio son competentes como life coaching, son competentes en ese ámbito en particular porque eso es lo que promete la formación, o coach de vida, o coach relacional. Y aquí, si uno quisiera indagar en otros ámbitos y empezar a explorar o tener experiencia en un campo donde uno no la tiene, creo que al menos la consideración a tener en cuenta, y esa fue mi experiencia y fue mi trayectoria, es basarme en alguien que tenga la experiencia para ser mentoreado en la carrera profesional y ser supervisado en los casos. En ese espacio del mentoring con alguien que tiene las competencias, que se ha recorrido ese camino, acorta el proceso de experiencia. Yo trabajo, desarrollo mentores en el campo de la consultoría organizacional y los casos de experiencia o de resultados, lo que a mí me llevó 10 años desarrollar en mi búsqueda de mentores o de gente con la cual yo trabajé, hoy en día yo aceleré ese proceso a gente que trabaja siendo mentoreada conmigo en el campo de las organizaciones multinacionales en Latinoamérica, a un proceso de 2 a 3 años de acortarlo y ser competente y hasta ser parte de un equipo y tener una identidad pública en el dominio del coaching empresarial en Latinoamérica y hasta en la confianza de asociarnos en negocios. Así que, bueno, esos son casos concretos de personas que trabajan en mi empresa, en mi consultora. Así que creo que aquí, si uno es consciente de una escalera de aprendizaje que fue unos criterios que creo que es oportuno mirarlo en cualquier proceso de aprendizaje, donde el primer escalón del proceso de aprendizaje es la ceguera, lo que no sabemos que no sabemos, donde ustedes iniciaron en la carrera profesional de la diplomatura. No sabían que no sabían un montón de distinciones que hoy saben, que hoy se han apropiado, que hoy distinguen y en algunas tienen que pensar como el manejar. O sea, sé cuál es el freno, el embrague, el acelerador, dónde está el guiño y tengo que pensar en esa práctica para poder moverme. Pero cuando esas competencias están adquiridas, uno ya están incorporadas, ya se puede mover en ese ámbito. Entonces ahí salimos de lo que no sabíamos y empezamos a ser principiantes. El principiante ya comienza a desarrollar una habilidad, pero sigue las reglas de un instructor o sigue la observación de un supervisor o de un instructor, que fue el trabajo que ustedes estuvieron haciendo con los supervisores y en la diplomatura o con los coaches que los asistieron. Pero son principiantes en la formación, principiantes como aprendices. Ahora, ya siendo certificados, están en el espacio de ceguera con respecto a ejercer la profesión. Entonces, como que el escalón vuelve a cero. Pero podemos empezar a ser principiantes en el hacer coaching, siendo apoyados bajo las reglas o bajo la mirada de un instructor, para saltar a otro escalón que es el principiante avanzado. El principiante avanzado ya puede actuar en un dominio, pero bajo la mirada de una supervisión. Por ejemplo, las conversaciones de coaching que ustedes tengan, o los psicopedagogos o los psicólogos, tienen espacios donde supervisan sus casos para ver cómo es el proceso, cómo hizo sus intervenciones. Así que el principiante avanzado se apoya en las orientaciones de un supervisor o de un mentor.
el próximo escalón sería el competente. Cuando ya somos competentes, ya realizamos el trabajo independientemente, nos anticipamos, ya vamos manejando las diferentes intervenciones, diseñamos los procesos, diseñamos la intervención de coaching de acuerdo a lo que planteó el coachee como inquietud o como proceso de mediano plazo, pero no tenemos la flexibilidad todavía, estamos muy atados a los pasos básicos, estamos muy atados a lo que creemos que es un proceso, pero no tenemos la sensibilidad para escuchar y ser flexibles en esos cambios de observación o cambio de perspectiva o cambio en la dinámica, en la interacción con el coachee o en la interacción de un proceso. Si sorteamos ese obstáculo o por lo menos ese escalón de práctica y competencia, entramos a un estadio donde ya somos expertos. El experto se caracteriza porque garantiza los estándares de un dominio con éxito y garantiza ese nivel de desempeño. O sea, un coach experto es alguien que puede hacer promesas a sus clientes y cumplirlas con respecto al acuerdo de coaching que se haya establecido. Ya es reconocido por sus clientes, es experto. Para ascender a otro escalón donde ya se convierte en un virtuoso. El virtuoso se caracteriza porque ejecuta su trabajo con excelencia, aumenta el nivel de efectividad de quienes los rodean, ya sea clientes o equipo que trabaja con él, y sube los estándares de la profesión, ¿sí? O sea que no solo garantiza su trabajo, sino que garantiza el trabajo del equipo y sube los estándares del proyecto que se esté trabajando. Y otro escalón más arriba sería la maestría. El que tiene la maestría en un dominio ya participa de la invención histórica del dominio donde actúa, ya está innovando, está creando nuevas prácticas, inventa, se hace cargo de preocupaciones más globales y puede ver, como la película Matrix, puede ver las preocupaciones de trasfondo, puede hacer articulaciones que pareciera que no tienen coherencia, pero las articula y le hacen sentido a las preocupaciones de esa comunidad donde está interactuando. Entonces, creo que acerca de la pregunta de cómo comenzar a ejercer la profesión del coaching, son estas consideraciones que podemos reflexionar y tomar alguna acción congruente con respecto a esto, ¿no? Así que en dónde estoy parado, cuáles son bajo dónde voy a recibir supervisión, cuál va a ser mi mentor y dónde, en qué redes voy a estar participando, donde se está inventando la profesión del coaching, o donde se está inventando el nicho donde yo quiera participar. Si quiero ser coach deportivo, quiero ser coach político, quiero ser coach en pymes, en pequeña y mediana empresa, o quiero ser coach ejecutivo, quiero ser coach de equipos de alto rendimiento o de organizaciones multinacionales, o quiero ser coach de desarrollo de carrera, o sea, es tan amplio el nicho de oportunidad que participar en estas redes donde se está inventando el cuento donde yo quiero intervenir es otro espacio bien potente. Y acá tomo lo que he escuchado y lo que he entendido de haber trabajado con Humberto Maturana es cualquier cosa que es posible para un ser humano radica en dos grandes dimensiones. Una es en el dominio de lo físico, lo que mi biología o nuestra biología nos permite hacer. Yo no podría jugar en la NBA el próximo año por más coaching que haga, por más entrenamiento que haga, y ese espacio es un espacio donde biológicamente no estoy apto para ese tipo de desafío. Entonces, el coach no es alguien que
te va a ayudar a lograr cualquier cosa que quieras en la vida, porque está acotado por el espacio biológico que condiciona lo que es posible hacer de acuerdo a la estructura de una persona, o de acuerdo a la estructura de un equipo, en el caso que sea un equipo. Pero es posible cambiar la estructura biológica. En el caso de las personas, bueno, hay antecedentes de personas que no tuvieron las piernas y que han puesto piernas de titanio y han logrado romper récords mundiales de 100 metros, lo cual, al haber un cambio en la biología, hay un cambio también en la performance. O si hay un cambio en la estructura de una organización, hay un cambio también en la performance. Así que la estructura biológica determina lo que es posible hacer de acuerdo a esa estructura. Y hay otra segunda dimensión, que es la cultura en la cual habito. La cultura determina lo que es posible para esa persona o para un coach y determina lo que no es posible. Por lo tanto, si los logros que quiera tener están condicionados por esa cultura. Por ejemplo, si quiero tener una empresa de software, tengo que estar instalado en California, en San Francisco, en la zona donde están las empresas de internet y de software, porque en esos espacios están los laboratorios y en esos espacios circulan las conversaciones de ese nicho en particular y no en algún otro lugar del planeta, aunque hay otros con respecto a esa dimensión. Por ejemplo, actualmente estoy participando en un programa donde es un espacio de estudio con Fernando Flores, y participan una ex ministra de Economía, ex ministra de Educación, otra ex ministra de Agronomía, gente de empresa, gente que estuvo vinculada a directores de bancos de varios países de Latinoamérica. Y el tipo de pregunta que me estoy haciendo ahora, porque mi compromiso es expandirme a varios lugares de Latinoamérica teniendo base firme en mi consultora, el espacio de pregunta, de inquietudes, de las corrientes globales que están impactando el mundo, las organizaciones, no me la podía hacer en el espacio, en este espacio físico o en el espacio de las redes de conversaciones que estaba teniendo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las redes de conversaciones de los nichos particulares donde quiero desarrollarme, donde se están inventando las conversaciones el ámbito en el cual yo quiero ser competente como coach, ¿no? Si quiero ser de empresa, si quiero ser ejecutivo, si quiero ser de pequeña y mediana empresa, si quiero ser deportivo, político o de familia. Son como los diferentes nichos, ¿no? Así que creo que hay otro espacio donde se puede hacer o un break o hacer un espacio de trabajo o que les quede como tarea para explorar. Y por supuesto también está mi oferta de asistirlos en inquietudes o preguntas que tengan en relación a esto que estoy planteando, ¿no? La otra pregunta es ¿cómo continuar con la formación en coaching? La formación en coaching, como cualquier profesión, es un aprendizaje permanente. Yo desde que inicié en esto y antes de llegar a la especialización en coaching organizacional de empresas multinacionales y coaching ejecutivo, hice todos los años 1 o 2 programas de formación fuera de mi país. Y eso requiere una inversión. Pero siempre mi criterio fue qué tipo de proyecto tengo que vender para repagarme esta formación. Entonces siempre fui atando la formación con rentabilidad y fue una inversión rentable. Sé que hay algunos que son estudiantes crónicos donde invierten pero no miran
el retorno de la inversión de ese proceso de aprendizaje. Mi criterio fue diferente. Cada proceso de aprendizaje siempre me planteaba con qué otros proyectos tengo que repagar esto, así que siempre lo fui atando resultados. Pero para continuar en la formación de coaching, creo que haciendo relación a lo que dije antes, es seguir participando en redes de aprendizaje, en investigación y en estudio de la profesión y del nicho donde quiero hacer ofertas como coach profesional. A partir de eso, poder identificar cuál es el nicho donde yo quiero hacer ofertas y aprender a hacer, cuando identifique el nicho, empezar a observar la historia. Acá, uno de los temas para identificar el nicho o la historia o la innovación, hay alguna corriente que cree que la innovación pasa por hacer encuestas de mercado y ver qué necesita el mercado y hacerle ofertas. Pero las grandes innovaciones no ocurrieron de esa manera. Las grandes innovaciones ocurrieron por explorar la historia, y a partir de explorar la historia poder ser un observador agudo de ciertas anomalías y de ciertas recurrencias históricas que parecían no estar entrelazadas, y a partir de ese observador agudo de anomalías y de recurrencias históricas, hacer articulaciones y hacer ofertas que sean únicas o innovadoras. Justamente estábamos estudiando junto con mi equipo y otros profesionales cómo Pasteur hizo su innovación con respecto a la vacuna, y hubo ciertas condiciones históricas que se tuvieron que dar para que eso ocurriera. Por ejemplo, 200 años antes se inventó el microscopio, y eran lentes para mirar pequeñas partículas que estaban ahí y algunas que se movían, pero nadie veía microbios ni veía bacterias. Entonces era hasta un objeto social para mirar rarezas que se utilizaba, y tuvieron que pasar 200 años para que el microscopio sea un elemento para mirar bacterias, para mirar microorganismos. Y en ese contexto, Pasteur y no existía la química, pero sí existían los procesos de fermentación de vinos o de quesos, o sea, los procesos químicos existían, pero no eran observados desde la perspectiva de la química. Voy a hacer una historia bastante corta porque la historia es un poco más larga. Y por otro lado, la gente se moría en las guerras, o se moría producto de las infecciones. Entonces, lo que hizo Pasteur fue mirar el fenómeno del microscopio, mirar la higiene en los campos de batalla o en las clínicas, fue mirar el proceso de fermentación del vino, porque lo llamaron para esa inquietud, y empezó a articular diferentes temas que parecían que no estar asociados, y a partir de ahí pudo provocar su innovación y crear la vacuna y todos los procesos que desarrolló a partir de ahí. Entonces, esta misma historia, lo que quiero mostrar es que el coach tiene que ser como un embajador de posibilidades, porque es competente para observar la historia, observar las anomalías, observar la recurrencia de fenómenos y poder echar luz a eso, ya sea como coach profesional para hacer ofertas innovadoras o para mostrarle a sus clientes que conoce la historia, conoce el negocio, conoce la recurrencia, y poder mostrar ciertas anomalías en el nicho donde quiere ser competente. Por ejemplo, en mi caso, yo articulé viendo
qué pasaba con el aikido en el ámbito del arte en particular, qué pasaba con este arte en el desarrollo de competencia, la vinculación con organizaciones. Vi que se estaba haciendo en el mundo, solamente conocí 2 personas que eran competentes en este ámbito, pero nunca compré ningún know-how o tomé ningún curso con ellos, solamente con mi maestro y con algunos mentores, el caso de Fernando Flores, el caso de Humberto Maturana, el caso de Peter Senge, me fueron abriendo luz, y la oferta que yo hoy tengo, en el caso de empresas multinacionales, no hay ninguna que la haga, por el hecho de que tengo 25 años, bueno, voy a cumplir, si Dios quiere, en el 2015, 25 años de práctica ininterrumpida de Aikido, con la categoría de cuarto Dan, o sea, maestro en Aikido. Pasé por toda esa escalera de aprendizaje. Vinculé todo el conocimiento o mi entendimiento de la invitación de Humberto Maturana de Biología Cultural. Me abrevé del trabajo de Peter Senge y de la World Foundation sobre hábitos del pensador sistémico, las competencias de la International Coach Federation, y articulé todas estas distinciones, y hoy nuestra oferta es procesos de cambio cultural, desarrollo de competencias sistémicas en equipos de trabajo y coaching organizacional. Entonces esa articulación la convierte en única, porque tiene que ver con mi articulación propia. Entonces eso es algo para observar de cómo continuar con la formación de coaching y cómo puedo empezar a ejercer la profesión del coaching. Sé y estoy haciendo el juicio de que no están entendiendo muchas cosas, no porque algo le falte a usted, sino porque en este espacio de intervención, de monólogo, no estoy pudiendo chequear su entendimiento y poder aportar o dar otro tipo de ejemplo en relación a las preguntas que están teniendo ahora. Pero sé que ese es un trabajo que Pedro y el equipo de coaches van a poder atender esas inquietudes, y después de cada pregunta hacer como poder pararse y tratar el tema y tomar conciencia y hacer articulación y distinciones para que puedan salir con acciones oportunas en este tiempo que estamos trabajando ahora, ¿no? Así que acá puede haber otro espacio de parar el video y trabajar sobre este punto. En mi paso por la International Coach Federation, participaba en encuentros globales donde había un compartir de qué estaba pasando con el coaching en diferentes lugares del mundo. Se hizo hace 2 años atrás la encuesta más grande del mundo sobre las prácticas del coaching en los diferentes estratos, y hay mucha investigación hecha sobre qué hay en el mercado con respecto al coaching profesional. Y hay un tema que es, en la última vez que estuve allá con ustedes, facilité así en algunos grupos de inquietud consideraciones para dónde está yendo el coaching. Y hay una evidencia que es muy contundente. El 90% de las escuelas te forman y te preparan como life coaching, distinciones básicas de coaching para intervenir en algunos dominios del vivir humano, de la observación de la realidad en los ámbitos de inquietud y de los espacios relacionales. No te preparan en un ámbito en particular, como por ejemplo ser coach empresarial. Entonces tenemos que ser responsables y cuidadosos de la profesión y de los profesionales que salgan al mercado, que no hagan ofertas que no pueden sostener y no se dañen a sí mismos en la identidad profesional y en la profesión misma, porque no salimos preparados para hacer ofertas competentes en nichos particulares. Entonces hay que ser consciente de esto, y por supuesto que no hay que soltar la ambición
de ser competente en un ámbito, pero ser consciente de que estamos en el nivel de aprendices en ese ámbito y hacerse cargo de eso. Y para eso la International Coach Federation, ahí pueden hacerse miembros y nutrirse de la información que hay sobre el coaching en el mundo, sobre investigaciones, sobre tendencias, sobre datos, y empezar a participar en esas redes de conversaciones para ver cómo seguir formándome y cómo hacer oferta de acuerdo a lo que hay en el mercado, ¿sí? Así que ahí la web coachfederation.org, pueden ver información. Si se hacen miembros pueden acceder a investigaciones, tendencias y poder especificar, por ejemplo, la International Coach Federation, cuando uno se hace miembro y es coach certificado, puede cargar el motor de búsqueda si es coach, en qué dominio de empresa, pyme, de ejecutivo, bueno, hay diferentes áreas de profesión, cuántas horas, cuántos años tiene como coach, y te pone como en un motor de búsqueda. Y por otro lado, cuando un cliente quiere entrar a buscar un coach, que ya pasa con mucho más frecuencia, y van a la International Coach Federation, te llega en ese motor de búsqueda, busca inquietudes de la gente que ingresa y los coaches ya formados, y va vinculando el motor de búsqueda y te llegan las ofertas de una persona, una empresa que está buscando un coach con ciertas características, si quiere coach presencial, en qué país, en qué idioma, qué rango de dinero cobra, para qué nivel. Entonces hay mucho para explorar que ya está ahí, y participar en estas redes te da la habilidad para saber qué buscar, porque hay tanto que podemos perdernos en la nube de la web, y la información no nos da acceso al conocimiento. La información solamente nos nutrimos, pero no da acceso a acciones. Por eso lo que nos da acceso a acciones son las prácticas reflexivas de las redes donde convivimos, para poder hacer ofertas en un nicho donde somos capaces de sostener esas promesas. Así que ahí hay algo interesante para explorar. Otra de las preguntas que me dejó Pedro es: ¿qué deben tener en cuenta los que quieren dedicarse a esta profesión? Y lo primero que a mí me parece como inquietud es que trabajamos con seres humanos, y el hecho de trabajar con seres humanos, las conversaciones sabemos que son declaraciones, son juicios, y como declaración y como juicio, las declaraciones abren y cierran mundos. Por lo tanto, es la conciencia de que cuando trabajamos con un coach y cuando trabajamos con una empresa, estamos abriendo y cerrando mundos por los tipos de conversaciones que facilitamos, por los tipos de juicios que hacemos. Entonces eso es tremenda responsabilidad sobre el abrir y cerrar mundos a seres humanos. Así que eso es algo a tener presente. El otro tema presente es la ambición ética y responsable. Es muy bueno y muy rico tener ambición, pero tener una serena ambición responsable y ética para poder hacer del ejercicio del coaching una práctica profesional donde no esté tentado por la ambición o por la codicia de estas emociones que son humanas y que todos tenemos, y que muchas veces pueden poner en riesgo el ejercicio de la práctica profesional o de las ofertas que haga. Así que ahí hay algo para explorar interesante, para ver cuáles son las emociones donde estoy haciendo este tipo de ofertas, o
dedicarme a la profesión. El otro espacio para dedicarme a la profesión es, como dije antes, explorar el nicho donde yo quiero hacer ofertas. Hay un libro muy lindo que se llama La estrategia del océano azul, que fue escrito por 2 profesores de Harvard, fue traducido a muchos idiomas, hay no sé cuántos millones de libros vendidos, y compara la estrategia del océano azul con el océano rojo y el océano azul. El océano rojo es el océano hace la metaforización con un océano donde está teñido de competencias, y el océano azul es un océano donde hay espacio de posibilidad, y trabaja en muchos casos, pero uno que todos deben conocer, el caso del Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil no se quedó en el océano rojo de la competencia sobre nuevos números de circo, sobre el trabajo con animales, sobre ciertas prácticas que ya venían ocurriendo en los circos, sino que innovó, se metió en un océano azul de posibilidad sobre las prácticas que venían teniendo el circo, lo cual no trabaja con animales, hace de la coreografía, de la escenografía algo muy particular, que cualquier situación que genere dentro de ese contexto parece algo muy particular. Entonces el Cirque du Soleil cambió la historia del circo, y hay un espacio muy grande de riqueza y de oportunidad en ese ámbito. Entonces especializarse en un nicho donde haya espacio de oportunidad, de posibilidad, es un área de oportunidad para explorar. Un coach no es competente en todos los dominios, solo es competente en aquel ámbito en particular donde tiene un background, donde tiene una formación, y si no la tiene, se puede formar si quiere ser oferta en ese nicho, o puede asociarse o trabajar bajo la supervisión de un mentor para que se especialice en un nicho en particular, aquel que tenga el deseo de serlo. Tener una supervisión recurrente de casos, tener un mentor para cortar el periodo de aprendizaje, y solo aprendemos de ese mentor en la cercanía, en la convivencia, con el hacer juntos, como fueron inventadas las carreras, que lo que estoy diciendo no es nada nuevo, pero sí una llamada de alerta a cómo seguir con la profesión, ¿no? Y que el mentor sea el mejor que puede encontrar en el dominio donde quiera. Así que no solo quedarnos con lo que está ahí cerca, oportuno, sino desafiarnos a buscar el mejor mentor. Hoy el fenómeno de LinkedIn se basa en la estrategia de que entre cualquiera de nosotros y cualquier persona que se nos ocurra en el mundo, no hay más de 6 a 10 contactos que nos vinculan y nos conectan con esa persona. O sea, cualquiera de nosotros podría tener una conversación o una reunión con cualquier persona que se nos ocurra en el mundo, porque si exploramos estas redes de relaciones, no hay más de 6 a 10 contactos entre cualquiera de nosotros y la persona que nosotros querramos tener algún encuentro. Así que cualquiera puede acceder al mejor referente para poder ser mentoreado, supervisado, asesorado en el ámbito donde yo quiero especializarme como coach, ¿no? Y ese mentor o ese referente vaya acorde al estilo que yo quiero desarrollar, porque puede que sea un mentor donde no esté de acuerdo con su estilo o no me guste su estilo, o puede que ese estilo no me guste pero sea un espacio de aprendizaje para mí, y además ese mentor lo que me provee es de las redes de relaciones que él tiene, donde abre ese espacio de oportunidad para avanzar en mi carrera profesional. Así que estas son las preguntas
que tengo y estas reflexiones que les dejo para que trabajen en equipos más chicos y puedan mirar de qué se hacen conscientes a partir de esto y qué plan de acción pueden desarrollar. Y a partir de ahí armar un proyecto. ¿Y qué entendemos por proyecto? ¿Qué entiendo por proyecto de esta mirada ontológica? Un proyecto es una red de personas reunidas bajo un espacio declarativo para el cumplimiento de un propósito en común, que tienen declaraciones de visión, que tienen misiones que cumplir o un propósito, una razón de ser, donde hay roles y el rol está determinado por la competencia que tiene ese rol, y a partir de ahí establecer metas parciales, poder establecer objetivos a cumplir y armar estrategias y procesos para poder tener reuniones de avance y desvío de proyecto. Y ustedes pueden armar como profesionales, como coaches, cuál es el nombre de su proyecto, cómo se llama, o su consultora, o cómo se llaman. No necesariamente uno tiene que salir a ser consultor. Uno puede ser odontólogo, uno puede ser una mamá competente con el aprendizaje de sus hijos, uno puede ser cualquier profesión, cualquier identidad que uno quiera trabajar. Ese es el nombre del proyecto, donde las habilidades de coaching que ustedes vieron en este programa formativo es un espacio de oportunidad para hacer una oferta en ese nicho, y puede ser cualquiera, no necesariamente uno tiene que pensar que va a salir a ser consultor o va a ser coach. Las distinciones ya te proveen de un espacio de competencias para intervenir en esas redes donde uno esté trabajando. Pero creo que es bueno, cualquier proyecto tiene un nombre, creo que es bueno ponerle un nombre al proyecto donde capture el espíritu del mismo, y que puede ser puesto por una persona o por las redes donde interactúa, que te conecte con la pasión, que te conecte con el compromiso del mismo. Y ese nombre del proyecto tiene una visión. La visión por ejemplo, la visión de Philip es iluminamos el mundo. La visión transmite algo que condensa el propósito de ese espacio declarativo. La visión mía es generar un mundo más armónico en las organizaciones donde trabajo a partir de ciertas prácticas. Y esa visión y misión capturan la esencia del proyecto, capturan la razón de ser y cuáles son los quiebres globales de los cuales yo me hago cargo. Muchas veces no sabemos, no tenemos bien en claro cuál es el proyecto. Por eso la importancia de participar en redes de aprendizaje. Quiero citar el caso que me viene ahora a la memoria de un proyecto de innovación en el cual participó una persona de Argentina, y participó en un grupo de innovación donde eran foros de creatividad, donde fue el criterio para participar de esos foros era, no tenía que tener un proyecto en mente, pero tenía que tener alguna inquietud sobre educación, sobre salud. Era un criterio. El otro criterio era que tenía que tener una inquietud y un compromiso de impactar en más de 1.000 millones de personas en los próximos 10 años, y tenía que tener el compromiso de participar en ciertas actividades donde eran como disparados por pensadores de diferentes competencias o dominios, y a partir de ahí tenían que armar un proyecto en equipo y les daban 48 horas para pensar en algún proyecto, y después eran evaluados los proyectos.
Bueno, para hacer la historia corta, esta persona de Argentina iba con un proyecto relacionado con la educación, pero todos estos disparadores en ese nicho de pensadores de innovación y de herramientas que les dieron para pensar, innovaron y crearon un chip que va en toallitas femeninas donde detectan enfermedades a partir de la menstruación de la mujer. Y era algo que no existía. Entonces, ¿cómo fue posible esa innovación? ¿Cómo fue posible articular esa visión y esa misión y que surja un proyecto donde además un espacio de oportunidad de negocio tremendo? Fue posible porque esas redes permitieron salirse del modelo mental donde la persona venía y explorar áreas de oportunidad en océanos azules donde no había nada ahí y articular distinciones que estaban flotando en otros espacios y poder atarlas en algún proyecto que sea una oferta concreta. Entonces, y bueno, a partir de ahí armar un proyecto, a partir de ahí ponerle límites de tiempo, cuándo empieza, cuándo termina, cómo lo voy a, cuáles son los indicadores parciales, quiénes lo integran, quiénes son las partes involucradas, cuáles son los roles, quién rinde cuenta del proyecto, de qué rinden cuenta otros, cuáles son los beneficiarios, cuáles son mis clientes directos, cuáles son mis clientes indirectos, y bueno, cómo vamos a saber que tenemos éxito, ¿no? Cómo medimos esto. ¿Y qué lo hace diferente a este proyecto? ¿Cuál es la rareza? ¿De qué quiebre se hace cargo? ¿Qué recursos se necesitan? Entonces, creo que estos son como el trabajo que les dejo para que ustedes puedan hacer en esta etapa de la diplomatura y armar un proyecto concreto. Sé que se van a quedar con muchas preguntas y ahí, bueno, obviamente tienen mi apoyo para lo que sigue. Como parte del equipo, todos tienen mi correo omaroces@taisiconsulting.com o a través de Pedro la diplomatura para poder acompañarlo en otras etapas del proyecto. Así que quiero, bueno, agradecerlos, felicitarlos a todos por este momento hasta donde han llegado, agradecer siempre a las personas que coordinan, desde Aide, Charo, todo el equipo de coordinación, Pedro, los supervisores, los coaches, por esta invitación a ser parte de este espacio formativo de la universidad. Quiero saludarlos, que terminen muy bien este encuentro, que terminen muy bien el año. Les quiero agradecer de corazón por todo lo que vibro y siento en Perú, en ese país que me encanta, con toda esa gente. Así que los quiero invitar y desafiarlos a esta profesión que es el hacer de coach, para impactar en el mundo, para crear mundos mejores, para crear riqueza, y para crear riqueza en otros, que como consecuencia va a venir a la práctica del coaching profesional. Así que un placer, gracias por todo y gran abrazo de corazón a cada uno de ustedes. Gracias por todo. Que disfruten.